Bienvenidas, bienvenidos a estas charlas magistrales. En esta ocasión nos acompañará la doctora Miriam Hinojosa, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Ella nos hablará de todo el impacto que pueden tener las reformas en discusión en materia electoral en la paridad y sobre todo en la violencia política. La ausencia de normatividad puede afectar severamente la calidad de nuestra democracia. Los esperamos. Miriam Hinojosa Dieck es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, donde se graduó con mención sobresaliente. Tiene maestría en Teoría Política por la Universidad de Madrid y en Relaciones Internacionales por la Universidad de París I, Sorbona, así como una especialidad en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Lausana. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue reconocida con el diploma al mérito académico. Se desempeñó como consejera en la entonces Comisión Estatal Electoral de Nuevo León del 2014 al 2020. Previamente, de 2007 a 2013, ya había integrado el consejo de dicha institución cuando el encargo era de comisionada ciudadana. En dicho órgano, presidió las comisiones de Comunicación, Fiscalización y Género. Desde esta última, impulsó la fundación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, el cual presidió durante 2 años. Creó la Mesa Interpartidaria de Género y el Acuerdo para la Labor Legislativa Sororaria, entre otros esfuerzos que apuntalaron la implementación de la paridad en el estado de Nuevo León. Durante el periodo de 2019 a 2020 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, la AMCE. Durante su encargo, como comisionada ciudadana, participó activamente en el proceso de asesoría. En el marco de la OEA, brindó la Comisión Estatal Electoral a las autoridades electorales panameñas para la obtención de la certificación ISO. De 1997 a 2014, colaboró con la Universidad de Monterrey, institución en la que se desempeñó como profesora e investigadora, directora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y directora de Comunicación y Relaciones Institucionales. Desde hace 15 años, escribe una columna semanal en el periódico Milenio, integra la red de politólogas La Mujer de Redes en plural y el grupo 50+1 a nivel nacional. Desde marzo de 2021 es directora nacional de Relaciones Institucionales y con el sector público en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas, bienvenidos a charlas magistrales que patrocina la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la doctora Miriam Hinojosa, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global, con una trayectoria muy relevante en el campo de la democracia y la defensa de los derechos políticos electorales. Ella tiene un trabajo muy serio, ha sido consejera electoral durante varios años, es estudiosa del tema, también es articulista de Milenio y desarrolla un trabajo muy serio dentro de la Universidad Tecnológico de Monterrey. Por lo tanto, Miriam, pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Y en esta ocasión, Miriam, vamos a hablar pues de esta reforma electoral que sigue en discusión y que seguramente vamos a ver una discusión mucho más intensa con las posibles acciones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Corte. ¿Qué escenario ves a futuro un poco con esta reforma? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que se avecina ahora? ¿Qué tal? Pues de entrada, muchísimas gracias, Pati, por esta invitación. A mí me impone muchísimo que sea para la Barra Mexicana de Abogados y que sea una interlocución con una defensora tan destacada como eres tú, porque en mi caso, pues yo no soy abogada y creo que es importante subrayar esto y decirles que la perspectiva desde la que voy a hablar es, por un lado, con mi formación de politóloga, pero también, como decías, con la experiencia
de haber sido consejera electoral en 2 ocasiones, y yo me concentraría mucho en la segunda, porque justo me tocó entrar con el grupo que llegó inmediatamente después de la reforma, con el consejo que se integró inmediatamente después de la reforma, y lo primero con lo que nos topamos ahí fue precisamente con la paridad y cómo la íbamos a aplicar, que de eso estaremos platicando. Concretamente, en general, sobre qué escenarios se avecinan de la reforma electoral, créeme que el tema electoral es árido, es complejo, bien lo sabes, pero pocas veces he visto que hasta entre los propios especialistas haya diferencias de opinión y sobre todo dudas de qué es lo que va a ocurrir, porque tuvimos una serie de circunstancias. Primero, una iniciativa disruptiva, para no darle calificativos con más carga emocional, disruptiva que procedía del Ejecutivo y que implicaba transformaciones constitucionales, que la lanza un Poder Ejecutivo sabedor de que no transitaría. Sin embargo, parece que los que no sabían que no transitarían era la oposición, porque se dieron a la tarea de tratar de demoler esa versión cuando en realidad no tenía ningún futuro y bastaba con que hicieran uso de su voto para que eso no transitara. Y entre tanto, mientras la oposición se concentraba en esta iniciativa del presidente, pues se cocinó lo que se llamó el plan B y que terminó siendo plan C, porque de pronto ahí le hicieron algunas otras observaciones, que buscaba alcanzar los objetivos por la vía de leyes secundarias. Y pues ahí sí, la mayoría de Morena con sus aliados fue suficiente para que caminara en Cámara de Diputados. Pero hay que decir que el desaseo con el que se dio, de entrada, el que no se construyó de forma plural, el que no se convocó a las distintas fuerzas políticas a que dieran su opinión o su versión, que la comentaran y demás, sino que en un, podríamos llamar al vaso, porque además sí fue en la madrugada, pues se aprueba ahí en Cámara de Diputados, va a senadores, y el Senado sí se ve un poco forzado a replantearse cuál debería ser su rol aquí, entre la obediencia ciega al presidente de la República, como ocurrió en diputados, o fortalecer la figura de la Cámara Alta. Y aquí yo creo que es súper importante señalar que el Senado actuó correctamente en el sentido de por lo menos hacerle algunas observaciones, porque no podemos olvidar que es la representación de los estados y hay algunas implicaciones que podrían impactar el federalismo y que pues quedaría muy mal el Senado si no toma cartas en el asunto. Se quedó la duda si aquello que había pasado sin observaciones podía ya ser publicado por el presidente de la República o no. Se quedó finalmente en un laberinto de proceso parlamentario, donde lo que se avisora ahorita es que el tema se retome hasta que se vuelva al próximo periodo ordinario de sesiones. Y pues, ¿qué escenario se avisora? Que tan pronto como concluye el proceso legislativo, que incluye la publicación por parte del Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, pues hay una serie de actores, digamos, ya listos para lanzar acciones de inconstitucionalidad, y en el caso de algunos individuos, por ejemplo, claramente el secretario ejecutivo del INE, porque pareciera que hay una articulado ahí con nombre y apellido, pues se lance. Bueno, yo creo que es un tema por el que vamos a transitar al inicio de este año, seguramente en los próximos meses, muy controvertido, pero yo creo que es un tema que deberíamos de estar todas y todos pendientes, porque afecta directamente nuestro Estado de Derecho y por supuesto la democracia mexicana. Y uno de los temas que genera también mucha preocupación, hay que decirlo, en la mayoría de las mujeres, es el que tiene que ver con la paridad. ¿Qué tanto estas reformas afectan este largo trayecto que hemos tenido para lograr la paridad en todo,
pero que inició con la paridad precisamente en la representación popular. ¿Qué tanto afecta, qué tanto podemos ver de esta situación y qué plantean estos proyectos de reforma que tendrían un impacto significativo y sin lugar a duda en el alcance de la paridad en los cargos de elección? Mira, yo creo que de entrada el gran problema, el gran riesgo que hay es que está muy oculto el peligro. Está muy oculto el peligro porque uno podría decirse, bueno, ahí está lo bueno de haber puesto la paridad a nivel constitucional. ¿Te acuerdas que esa fue una batalla muy importante que dio Mujeres en Plural, donde tengo el gusto de compartir contigo y con muchas otras mujeres muy valiosas? Esa fue la gran batalla y aquel desplegado que pusieron, todo cabe en la Constitución, menos las mujeres, y entonces, qué bueno que se puso ahí, y entonces uno dice, bueno, pues si no se tocó el texto constitucional, entonces, ¿dónde es el problema? El problema está en cómo evolucionó ese concepto de paridad, ese principio constitucional de paridad en su aplicación. Y entonces, pues hubo que entender qué se quería decir por la paridad. Debemos decir claramente, además, que los legislativos federal y de los estados fueron omisos en muchos casos de entrar con normativas secundarias que permitieran entender hacia dónde se iba con ello. De tal suerte que quedó en manos de los órganos administrativos, el INE y los organismos públicos locales electorales, el definir cómo se aplicaría. Lo tengo muy fresco porque en aquella época el proceso electoral en Nuevo León iniciaba un mes antes que en el resto de la República. Entonces fuimos el primer organismo local a tenerse que preguntar, ¿y esto con qué se come? ¿Qué quiere, por ejemplo, decir el legislador cuando dice que habrá 50% de candidaturas de mujeres y que nunca podrán ser todas en los distritos con menos posibilidades de triunfo? Y ahí inicia una construcción en donde, después de una serie de debates importantes, pues definimos que habría que trazar, primero, habría que hacer un listado de rentabilidad electoral por partido político y por distrito, trazar una línea en la mitad de eso y luego garantizar que la paridad se distribuyera tanto arriba de esa línea como abajo de esa línea. En ese momento esa fue la interpretación que le dimos. Recuerdo que también discutimos sobre lo que hoy se llama paridad horizontal, pero que en ese momento no le habíamos puesto todavía nombre. Decíamos, bueno, tendría que haber también 50% de mujeres candidatas a los municipios de Nuevo León o no. Mayoritariamente se definió que no, que el texto legal no nos daba para eso. Se vienen una serie de impugnaciones y son los tribunales los que nos ayudan a tener más luz y a construir mejor. Debo decir que a veces de forma desigual. Tengo también muy presente el caso en la misma circunscripción que Nuevo León está Querétaro, y la misma sala que a Nuevo León le dijo, debiste haber puesto paridad horizontal, pero ahorita ya no es tiempo, ya no le muevas, a Querétaro le ordena tener paridad horizontal. Entonces dices, bueno, ¿por qué el trato desigual de la misma sala regional? Entonces empieza a avanzar, digamos, de forma poco clara, construida a través de sentencias de los tribunales. Poco a poco se van armando jurisprudencias y se crea todo un andamiaje para la paridad que hoy ya es muy sofisticado. Ya hablamos de paridad horizontal, de paridad vertical, de paridad transversal, paridad histórica también. Entonces, una serie de definiciones que la reforma no adopta. Entonces, esta sofisticación que se creó primero a golpe de sentencias y después a través de las construcciones que hicieron los órganos administrativos atendiendo a esas sentencias y que luego causaban firmeza y demás, no las atrae en la discusión parlamentaria y no las plasma en ese texto. Entonces, primero, yo te diría, primer impacto, empobrece la paridad. Y la empobrece más aún, porque lo que sí dejan muy claro, negro sobre blanco, es la incapacidad de los órganos administrativos de seguir normando esto a través de lineamientos. Entonces dicen, nada que no esté en la ley se puede adoptar. Yo quiero ver
las dificultades que se va a tener para aplicar la ley a la letra, si me permites la expresión, con una interpretación literal, a la que además no están llamados los órganos administrativos. Por el contrario, tienen la obligación de dar una interpretación sistemática y funcional que tome en cuenta no solo lo que dice el texto de la ley secundaria, sino también lo que dice la Constitución, también lo que dicen los tratados internacionales de los que somos parte. Entonces, ahí hay una primera tensión, un empobrecimiento, una incapacidad de generar lineamientos que los partidos puedan considerar que van más allá de la ley. Y hablando de los partidos, aquí nuevamente tenemos que, para entender el impacto, retrotraernos a la historia de lo ocurrido. Y lo que tenemos en la historia es que desde que evolucionamos desde las cuotas, primero de un 30% y luego de un 40%, los partidos políticos han sido profusamente creativos en formas de sacarle la vuelta. De tal suerte que la verdad a mí me da escalofríos cuando veo que dicen que esta nueva reforma, que es responsabilidad de los partidos garantizar la paridad, porque los partidos han sido todo menos garantes. Ya no digas de la paridad, de la participación política de las mujeres. Ellos han encontrado todas las formas posibles de sacarle la vuelta. Primero, desatender. Y recordamos aquella ocasión en la que, ya estando en el texto legal, el INE tuvo que decir, voy a bajarte candidatos hasta que nombres el número suficiente de mujeres, y solo así las pusieron. Bueno, hoy ese texto legal de la reforma impide al INE quitar candidatos. Tiene que solo regresarle a los partidos para que los partidos hagan la modificación. Entonces ahí tenemos nuevamente impactos muy fuertes. Yo diría fundamentalmente estos dos, inscritos sobre todo en los artículos 5 y 11 bis de la Ley General de Procesos Electorales, de instituciones y procesos electorales. Bueno, tocas un tema bien complejo, pero además que tiene que entenderse que si bien tú tienes la legislación, el INE tiene la facultad normativa, ¿verdad?, para asegurar que la paridad se cumpla. Y esto ha permitido estos lineamientos que han sido incluso objeto de controversia, de discusión. Me viene a la mente los últimos relativos a las gubernaturas, que tuvimos que ir incluso con un litigio, con un amicus curiae muy importante que incluyó a 600 organizaciones de mujeres, a defender los lineamientos del INE frente incluso al Senado de la República y a partidos políticos que negaban esa posibilidad. Recientemente acaba de ocurrir lo mismo en el caso de Coahuila, donde el INE les dice tienes que cumplir la paridad en este periodo, se legisla para que no se cumpla en este año, sino se vaya más adelante, y finalmente la Corte resuelve que son inconstitucionales varias de estas reformas. Es decir, el litigio no ha parado porque obviamente estás construyendo un camino muy complejo que implica reformas no solamente a los campos que tenemos en materia de responsabilidad de partidos políticos y demás, sino también implica una normatividad que vas construyendo, lo que pudiéramos llamar la progresividad de los derechos que finalmente se ha venido logrando a partir de este litigio estratégico. Justamente, y yo creo que es algo de lo que vamos a escuchar hablar mucho en estos días, porque en teoría, en derechos humanos no puede haber regresiones y estaríamos atestiguando una regresión. Y creo que es importante, tú lo señalas, dejar claro si es un derecho humano o no es un derecho humano. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, eso de que tengan las mujeres cargos no es derecho humano. Equivocación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la igualdad en el acceso a los espacios y la Convención contra todas las formas de discriminación de la misma manera lo interpreta, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, la normatividad internacional e interamericana es muy amplia en la materia y sí, la paridad concreta un derecho humano
a la igualdad de oportunidades en el ascenso a todos los cargos de elección. Pero y mira, me gustaría aceptar. subrayar esto, porque además dicen, ay, pero ¿por qué tiene que ser en la política? Porque, y voy a citar a Amelia Valcárcel, la política es la puerta que abre todas las puertas. Tenemos que estar ahí donde se construyen todas las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana en todos los demás ámbitos. Si no estamos ahí, no estamos en ninguno otro de los espacios. Por eso era tan importante empezar por ahí y por eso es tan importante conservar lo que hemos logrado en ese aspecto. Bueno, pero también señalarlo, no solo en los cargos, forma parte de los derechos políticos, que son derechos humanos, el poder tener un espacio de representación en todos los espacios de la vida pública. Por eso hoy la paridad total se refiere a esos espacios, no solamente la parte, digamos, de proceso de representación, elección, también ampliamos esas oportunidades. Bueno, hay que decirlo, tenemos una ministra presidenta de la Corte en buena medida porque logramos la paridad, es decir, que hubiera más mujeres. Ciertamente, primero se llegó a la paridad en la herradura antes de poder tener el centro de la herradura. Y creo que ahí hay un diagnóstico muy claro de cómo operan estas cosas. Mi preocupación también en la reforma es si no va a poder las instituciones, sobre todo el INE, emitir lineamientos. ¿Qué va a pasar? Y qué va a pasar también con el litigio estratégico. Ahora sí que ¿a dónde vamos a litigar? ¿Regresaríamos a la Corte como lo hicimos para la paridad en municipios? ¿Qué es lo que se prevé en esta situación con nuestros órganos electorales, pero sobre todo con la parte de nuestros órganos de carácter administrativo y jurisdiccional que ha permitido también este litigio? No necesariamente estamos felices siempre que se resuelve, pero tenemos una instancia donde lo hacemos. Y también esto va ligado con temas relativos a violencia política, que lamentablemente es cotidiano en nuestro país, y por qué no decirlo, incluso alineamientos tan importantes como los que emitió el INE para la elegibilidad de los candidatos y la probidad, como fue el 3 de 3 y que está presente en varias legislaturas. ¿Cómo vemos este panorama? Esta incapacidad de los órganos administrativos para generar lineamientos le dan al traste, por ejemplo, a estrategias como esta, que es el 3 de 3, que además se sostiene en la lógica más pura y es: necesitas tener un modo honesto de vivir, es un requisito legal, y parte de la forma de demostrarlo es pues que no caigas en ninguno de los supuestos que implican la 3 de 3, que no seas un violentador conocido de mujeres, porque además es una medida de carácter preventivo. Ya sabemos qué pasa cuando los violentadores llegan al poder. Así como lo ejercen tras los muros de su casa, lo ejercen fuera de ellos. No es algo que se pongan y se quiten al entrar a casa. Sin embargo, pues el INE va a estar maniatado para tomar ese tipo de decisiones. Además, yo quisiera hablar porque aquí estamos hablando de la incapacidad legal para hacerlo, pero también está un tema de incapacidad material, porque una afrenta, si me permite la expresión, que se está haciendo a las capacidades del INE para actuar, viene también por el lado de los recursos, que van a estar evidentemente afectados, reducidos, compactados a su mínima expresión, incluido el personal con el que pueden realizar la elección. Y un poco como el cuerpo humano, ¿no? El INE va a tratar de proteger sus funciones más básicas, que es que la elección se lleve a cabo. Pero todo el proceso de empoderamiento y protección de las mujeres implica recursos. Y las afectaciones presupuestarias van a afectar también esa capacidad que tenga el INE de capacitar, de divulgar, de comunicar, de preparar mujeres, de sumar esta perspectiva a sus análisis. Todo eso se podría ver potencialmente afectado. Hay otras afectaciones indirectas. Hay nuevos reconocimientos a derechos, que no nuevos derechos, nuevos reconocimientos a derechos, que buscan que grupos vulnerables tengan también espacios reconocidos, por ejemplo, en las listas para las diputaciones plurinominales, en las candidaturas en general.
Esto es muy loable. Por supuesto, estamos hablando de personas que viven con discapacidad, estamos hablando de personas de grupos étnicos originarios, etcétera, etcétera. El asunto viene en que, conociendo cómo se las gastan los partidos, lo más probable es que generen candidaturas interseccionales y que cumplan con la paridad a la vez que están cumpliendo con el dar un espacio a estos grupos más desfavorecidos. Esa interseccionalidad nos anuncia candidaturas que probablemente no tengan mucho éxito en las urnas, porque claramente sabemos que hay un sesgo de parte del electorado. Es por eso que son grupos vulnerables. Entonces, yo avisoro ahí, en esa superposición de vulnerabilidades, también una posibilidad de que menos mujeres lleguen. Al final, lo que se está perdiendo es tener en el horizonte lo que se ha denominado el fin útil y material de la paridad, que es que más mujeres lleguen a los órganos de toma de decisiones. Lo estamos trayendo de nuevo a su versión muy básica, histórica, de 50% de candidaturas, ¿cuáles las que los partidos quieran? Al final, hacia allá nos está llevando. Bueno, lo que tocas es muy importante porque la paridad es democracia. La paridad permite concretar esa democracia y lo que han venido realizando nuestros órganos electorales es asegurar que todas las personas puedan estar representadas en esta democracia, porque al final de cuentas de eso se trata la democracia, ¿no? Y estas medidas que se han tomado, conocidas como acciones afirmativas, medidas especiales, como lo conoce la ley, pues no es novedoso en el campo de los derechos humanos. Hay que recordar que desde la Convención contra todas las formas de discriminación racial, ahí en el 64, 65, se plantea como una medida positiva, necesaria para lograr la inclusión de grupos regularmente excluidos. Y lo que ha venido retomando la autoridad, que me parece fundamental, es asegurar que su voz y su presencia estén presentes también en la toma de decisiones. Y lo que tú planteas a mí me preocupa porque ya se está dando. O sea, ya hay esas... No necesitaban del empujoncito de la reforma para hacerlo. Ahora se les está brindando toda la ventana para llevarlo a cabo. Exactamente, porque yo puedo decir ya cumplí con uno y con otro. O sea, es una mujer y es indígena, ahí está. Es una mujer y tiene discapacidad y ya están, y yo estoy cumpliendo con la parte. No se trata de eso, ¿no? Estamos... diversidad sexual y es mujer, ahí está. Entonces, creo que estamos acabando con un principio muy importante de derechos humanos que tiene que ver con la inclusión, ¿verdad? Y sí preocupa porque obviamente yo recuerdo una definición que siempre la planteo cuando hablamos de derechos de las mujeres, porque cuando se construyó la Convención, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se hizo una definición de minoría. Y la característica de la minoría era que no tenía poder político. Una de las características. Y yo siempre he dicho que las mujeres somos la mayoría más minoritaria. Es decir, somos una mayoría electoral incluso, pero nuestro poder político sigue siendo extremadamente limitado. Lo has dicho muy bien del vínculo que esto tiene con la democracia, porque estamos hablando de la calidad de nuestra representación. Entonces, cuando hay preeminencia de un grupo sobre otro, la calidad de la representación baja y con ello la calidad de nuestra democracia. Pues mira, creo que tenemos que estar pendientes de los cambios que se vengan, defender, trabajar muy fuerte en esta materia. Y bueno, un último comentario, Miriam, con respecto a esto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer desde los diferentes espacios? Creo que hay mucho interés de la sociedad civil de participar y, por supuesto, de las mujeres. Yo creo que tenemos un reto muy importante y tú con este programa estás poniendo una parte muy valiosa en ello, que es darle divulgación a lo que está ocurriendo, explicar, porque es una materia árida, entonces tenemos que explicarla bien porque necesitamos que sumar a todas y a todos también
en la defensa de lo que ya habíamos conseguido y en lo que no puede haber marcha atrás. Bueno, pues muchas gracias. Comentarte que la Barra Mexicana de Abogados ha emitido un comunicado externando esta preocupación tan fuerte que hay con respecto a estas reformas y seguramente seguiremos comentándolo. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Miriam Hinojosa. Al contrario, gracias. Como hemos escuchado a la doctora Miriam Hinojosa, los cambios propuestos en las legislaciones secundarias en materia electoral tienen un impacto muy serio en las facultades que tienen los organismos electorales para normar diferentes situaciones, entre ellas la paridad. Un cambio tan grande como el que se plantea obviamente limitará las posibilidades de estos organismos de asegurar la paridad no solo para las mujeres, sino también la inclusión de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos que seguir pendientes de esta discusión y sobre todo comprender el papel tan significativo que el derecho juega, sin duda alguna, para alcanzar los derechos humanos en plenitud. Muchas gracias y no olviden suscribirse a Charlas Magistrales, canal de la Barra de Abogados y Abogadas.